¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por estar aquí con nosotros en Sin Censura. Buenas tardes, es un lujo siempre poder dirigirme a ustedes. Hoy les vamos a presentar en esta combinación que estamos haciendo en esta etapa de Sin Censura de conversaciones anteriores, una conversación ocurrida en septiembre, en principios de septiembre, el 4 de septiembre del 2002, hace casi 18 años. Es una conversación con un gran amigo, una persona a la que yo respeto, quiero, admiro, que lamentablemente ya se nos adelantó, pero que sin duda dejó testimonios fundamentales. Y esta conversación tiene una característica, es atemporal, porque Fidel Samaniego, que es a quien me refiero, narra en ella sus vivencias cercanas como reportero, como analista político de los expresidentes de la República, Luis Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid. Sus personalidades, cómo los conceptualizaba, momentos estelares y momentos dolorosos de cada uno de ellos. Vale la pena verdaderamente verlo porque son testimonios inéditos los que Fidel Samaniego nos narra en esta entrevista, que es una entrevista que a 18 años, casi 18 años, no tiene pierde. Así que vamos a disfrutarla. Hoy, sobre estos tres primeros presidentes, Echeverría, López Portillo y Miguel de la Madrid, y el próximo viernes les presentaremos la siguiente parte, la segunda parte, donde habla de Carlos Salinas de Gortari, de Luis Donaldo Colosio, Ernesto Zedillo y hasta Vicente Fox, que era ya en ese momento el presidente de la República. Vamos con Fidel Samaniego. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta noche tenemos un invitado muy especial, una persona que yo admiro, respeto por su trabajo periodístico, por su trabajo de investigación política en los medios, pero sobre todo porque es un testigo activo de la historia contemporánea de este país. Está con nosotros Fidel Samaniego. Fidel, ¿cómo estás? Qué gusto. Bienvenido a Oaxaca. Pues muchas gracias y gracias, mucho gusto en estar en Sin Censura, en escuchar música que a mí me llega mucho, una canción especialmente particular, es de nuestra generación. Imagina de los Beatles. Es como que mi canción lema y yo no dejo de imaginar, aunque por mi trabajo no dejo de observar y escribir y pues a sus órdenes, encantado. No, hombre, me da mucho gusto, Fidel. Y yo quisiera hacer contigo un programa muy especial, y si se vale hasta 2 programas. En ese sentido, tú has vivido muy de cerca la realidad política de nuestro país. Has conocido a los actores políticos de este país, a los que han tomado las grandes decisiones, para bien o para mal, y has sido testigo de la transición o de la alternancia, porque ese es el gran debate que todavía traen nuestros políticos actuales, pero has estado ahí en el momento en que se generan las circunstancias que van cambiando la vida de nuestra nación. Y en ese contexto yo quisiera empezar desde, o remontarme a tus orígenes. Tú naces con el Universal. Yo nazco con el Universal. Déjame platicarles que yo estaba estudiando Derecho. Preparaba algún día un examen. Yo nunca dejé de leer el Universal. Cuando pequeño, un tío mío, que en paz descanse, que trabajaba en talleres, lo llevaba. En la época del Duende Filmo, por ejemplo, en cine, o de Ortiz Izquierdo, y de gente que luego, pues yo llegué a convivir con ellos en el Universal. Estaba estudiando pues un día para examen de Derecho Romano, y de pronto dije, no, yo quiero vivir realmente mi carrera, no vivir de la carrera, sino vivir con ella. Cerré el libro de Derecho y me fui a estudiar a la Escuela de Periodismo, Carlos Septién García, y aunque sí llegué a colaborar en algunos otros lados, es en el Universal donde empiezo. Empecé como suplente de suplente, haces de todo. Por ahí tuve algún día oportunidad de entrevistar a una superviviente de un desastre aéreo aquí
en México, en nuestro país, allá en la Ciudad de México. Y después, y yo por eso digo que a veces, yo lo digo, que no me costó trabajo pasar a política, cubrí espectáculos y policía. Entonces ya ver los personajes de la política no me costó tanto trabajo porque fui entendiéndolos a través de los personajes del espectáculo. Claro. Ahora, en la política... Y también de la policíaca. Y de la policíaca, bueno, lo que pasa es que la información policíaca en los últimos años se convirtió en información de primera plana de los periódicos y tiene mucho de política, ¿no? Ahora, también lo interesante es que he podido ver a muchísimos personajes, pero digamos, o detrás de las cámaras, o sin la grabadora, sin el maquillaje, Claro. Reír con algunos, verlos llorar a algunos. Yo he tenido esa suerte, que compartan conmigo sentimientos, confidencias. ¿Por qué no lo sé? Pero lo han compartido. Pero vamos a ir por cronológicamente. Echeverría. Echeverría. Yo era todavía estudiante de periodismo. Como estudiante de periodismo estábamos colaborando en un periódico que se llamaba Praxis. Viene el golpe Excelsior, que a muchos estudiantes de periodismo nos marca. En ese periódico publicamos las páginas que en ese Excelsior, que ya no era el de Scherer, no quisieron publicar. Entonces yo venía de la generación, yo estudiante, fui un estudiante de 68, en primero de prepa, y me marquen mucho. Y aún así soy de los que como estudiante creo en principio en Luis Echeverría. Como reportero no alcanzo a cubrir la presidencia, pero sí llego a verlo, lo que se puede ver de él, porque siempre la mirada es la misma, siempre esa forma de caminar, siempre está viviendo en su papel de Luis Echeverría. Mira, hace unos días, hace unas semanas, cuando murió María Félix, yo decía que la gran actriz María Félix fue interpretando el personaje de María Félix, se interpretaba a sí misma y Echeverría se interpreta a sí mismo. Se me graba mucho cómo, pasados los años, en una asamblea del PRI, lo que queda de López Portillo, que ya luego hablamos de él, sin poderse levantar, el cuerpo ya lastimado, él sentado, se acerca Luis Echeverría y dice: mi querido Pepe, ¿cómo estás? Y lo palmea con esas manazas, y el López Portillo, que está ahí, que ya no es el de antes, con mucho trabajo voltea, lo saluda con una voz cascada, y le dice: ¿cómo está, Luis? Muy bien, arriba y adelante. Ese arriba y adelante es del año 2000, cuando ocurre esta escena que les platico, cuando ya había pasado supuestamente pues más de una década de su auge, y lo seguías viendo así, a ese Luis Echeverría tan contradictorio, tan misterioso, hoy otra vez tan en boga, tan en misterio por sus implicaciones en la guerra sucia. Entonces, sí es, digamos, aunque como presidente no lo trato, No lo tratas. como expresidente sí, he querido entrevistarlo, se esconde, se escabulle, no he tenido la suerte que tú. Hoy está en China, me parece. Hoy está en China y está en chino lo que vaya a decir él. Conste, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo y coincido contigo, es un hombre enigmático y es un hombre muy interesante. Sí, fíjate cómo con él la broma favorita es que era tonto. Si algo no tenía o no tiene ese hombre, es ser tonto. Al contrario, es impresionante la sagacidad, esa capacidad de trabajo. Creo que has entrevistado también a Emilio Chuaifet. Sí, sí, claro. En alguna ocasión que yo lo voy a entrevistar como secretario de Gobernación, me mostraba junto a la oficina un cuarto pequeño que él usaba para descansar unos minutos o tener una caminadora. Ahí, me contaba él, ahí se iba a dormir Luis Echeverría, secretario de Gobernación, después de jornadas que terminaban a las 2, 3 de la mañana, para pararse a las 6 y a las 7 estar trabajando, ¿no? Un personaje de que falta mucho por escribirse. Y López Portillo es diferente. Es decir, José López Portillo es un hombre que lo traiciona, el amor es el amoroso con su hermana, con su hijo, con alguna secretaria que hace secretaria de su gabinete. Es un hombre que ahora, ya en su decadencia, sigue hablando de las mujeres. Es el bien amado en su familia, el hijo único, vamos, entre puras mujeres. Es el bien dotado físicamente, el que sube por una cuerda, el excelente orador, el que pudo haber sido un buen rector de la universidad quizá.
el que llega y conmueve a todo un país con ese discurso del principio, el que nos llama a muchos la atención cuando golpea y nos dice que no nos volverán a saquear y se queda con la emoción en la garganta, el que luego platica que algún día en Madrid no pudo más porque de un camión de turistas mexicanos que estaban allá en Madrid le ladraban, bueno, por obvia alusión a esto de que defender el peso como un perro, y no aguanta más estando el alto, llega y golpea en el camión y lo reta a que bajen a golpearse. Bueno, pues este hombre hace unas semanas lo fui a entrevistar para que me platicara cómo resuelve él el problema que tuvo con Castro, las vueltas que da la vida para llegar al mismo lugar. Siendo Castañeda, el papá de... Castañeda el Grande, el papá, secretario de Relaciones Exteriores, convocan a la reunión Norte-Sur y Ronald Reagan dice, voy, pero que no vaya Fidel Castro. Ya estaba invitado Fidel. Cuenta López Portillo, me cuenta en esta entrevista que le hice, que él lo convoca. Primero Castañeda, con ese gran talento que tenía, ese manejo de la diplomacia, habla con el canciller cubano y luego ya hablan con Fidel. Él lo convoca a Cozumel y me decía José López Portillo, que su secreto fue mirarlo a los ojos y con el respeto que se merecía Fidel Castro como tal y él como presidente de la República. Pero cuando ya me platica esto, Raúl, ya es derrumbado en un sillón, viendo hacia el otro lado del cristal a un jardín con la nostalgia, sin poderse mover, abandonado por el amor. Yo le preguntaba ese día para empezar la entrevista, le decía, yo lo veo sin salud, lo veo sin amigos, lo veo sin amor. Dice usted que sin fortuna, ¿qué le quedó de todo eso que tuvo? Y en esta última entrevista, bueno, espero que no sea la última, en algún momento le gana la emoción, se le atraganta también, se pone rojo, me dio miedo, hay una enfermera permanentemente ahí, se acercó, tensa. Me contaba cuando se pelea el niño con otro jovencito, con otro joven, lo golpea tanto que el otro se derrumba, pero antes de derrumbarse se le abraza de las piernas y lo ve moqueando, decía él, llorando, y él suelta el llanto, dice que de ahí es donde empezó a ser tan emotivo. Y luego, comentaba él, se acerca Arturo Durazo, su amigo de la infancia, y le pega y le dice, ay Pepe, qué largo eres, largo en el DF es así como, ¿cómo finges, no? ¿Cómo te gusta darle el avión? Dicen ahora los chicos, y yo creo que en todas partes usan un lenguaje muy similar, pero sí, entonces dices, ¿qué le quedó? Lo llegué a entrevistar también en Coajimalpa, en su casa de Coajimalpa, y también tenía ahí la silla que él usó, la silla presidencial, y esta silla está maldita. Hasta el 5º año todo va bien, en el 6º año todo se derrumba. Tenía una vitrina donde estaba la banda presidencial y los decretos de nacionalización de la banca. Pero esa biblioteca, donde hace poco filmaron una telenovela, que fracasó por cierto, es en forma de caracol. Y es muy similar al lugar donde está enterrado, donde están depositados los restos de Napoleón, que se ideó de tal forma que quien vaya a verlos tenga que inclinarse para verlo, y se inclina ante el catafalco de Napoleón. Y aquí en esa biblioteca, si tú entrabas por la parte alta y te asomabas, tenías que inclinarte y te inclinabas hasta una banda presidencial, ante el decreto de expropiación de la banca, ante la obra de José López Portillo. ¿Qué cosas? ¿Qué le falló a López Portillo en su presidencia? Porque lo tenía todo, Mira, lo que él dice que le falló fue haber impuesto el IVA sin tomar en cuenta bien los tiempos. Él creía en el impuesto, pero no cómo lo hace. Yo creo que le faltó, como a muchos de ellos, escuchar más su propia voz, la voz de sus críticos, dejar de escuchar a los que creen que son sus amigos, que finalmente son los aduladores. Pero contradictoriamente, él acaba con dos de sus más cercanos en una primera instancia con Julio Rodolfo Moctezuma, sí, que había sido director del IEPES en su campaña. Y del que decía que era el hombre más inteligente que había conocido. Cuando viene el diferendo con Carlos Tello,
Carlos Tello, secretario de Programación y Presupuesto, Sí. Julio Rodolfo de Hacienda, hay un debate sobre la aplicación del presupuesto, el sentido social, si te endeudas, si no te endeudas, lo hacen público y esto, perdón, déjame hacer un paréntesis, lo vamos a comentar más tarde, tiene que ver mucho con lo que está sucediendo ahora, ¿no? Es decir, en aquellos tiempos, por mucho menos de lo que ha hecho Gil Díaz, se fueron. Y era el amigo más cercano del presidente. Sí. Y luego lo mismo sucede con Díaz Serrano. Sí. Cuando Díaz Serrano toma la decisión de bajar los precios del petróleo, que además al paso del tiempo se entiende que fue una decisión correcta. Ahora, Oteiza. Toda esa relación con Díaz Serrano también es muy especial. Días antes de que metieran a la cárcel a Díaz Serrano, ya senador, yo le digo, oiga, pero qué necesidad de... Porque ya empezaste a ver las paredes de a Serrano, ladrón a la cárcel. Le digo, ¿qué de veras usted hizo esto? Dice, mire, yo tengo dinero de tiempo atrás. El dinero que yo tengo ahorita me permitiría que yo, mis hijos, mis nietos, varias generaciones... Él era rico antes de... Sí, es así, que yo ya incrementara. Con el puro movimiento de este dinero, serían varias generaciones. Lo que pasa es... Y él ayuda en algún momento a López Portillo, que se había quedado sin dinero. Sí. Le da coche, le da un trabajo ahí como asesor. Pero Díaz Serrano, que había tenido el problema de la bebida, que es un alcohólico, pues ya no anónimo, porque él ya lo ha contado alguna vez, si lo estoy diciendo yo ahora, encuentra quien le da la oportunidad de servir, ya de servir reivindicado ante la sociedad. Es una relación que será muy especial. Finalmente, ya con López Portillo tú ya estás inmerso en la fuente presidencial. Yo iba como suplente a la fuente presidencial algunas ocasiones, ver de cerca a López Portillo. Cuando muere Miguel Alemán, voy a hacer la crónica, llega ya expresidente, baja del vehículo, se yergue altísimo, fornido, va un fotógrafo captándolo de espalda, se cae, y López Portillo, con la agilidad y la fuerza que todavía tenía, lo levanta, ¿no? Y después de ahí, ya fui en 2 o 3 ocasiones a la colina, una de ellas a entrevistarlo, pero él decía que no iba a ser de política. Él decía que la muerte lo quiso arrancar y lo rasgó, ya no podía mover bien la mano. Entonces, me vine a entrevistarlo sobre la acupuntura, con un acupunturista chino, que también a Fidel Velázquez lo trató e hizo que recuperara un poco del movimiento Fidel Velázquez. No llega el acupunturista, empezamos a platicar y me enseñó una pintura que también era una espiral, un caracol, pero me insistía, pero nada de política, amigo, sí, nada de política. Y me empieza a describir el cuadro y es cuando habla del máximo poder de un presidente. Luego habla de cuando el 5.º año, cuando tiene que tomar la decisión más difícil, que es elegir al mejor para que se separe, y de acuerdo a las prácticas de antes, a la liturgia de antes, del 2 de julio del 2000, el que después de separarse tendría que buscar su fortaleza con la sangre política de su antecesor, rompiendo, encarcelando a alguien, en fin, y entonces decía el presidente, y después de eso se queda solo, porque está en una junta con su gabinete y están los resentidos porque no fueron ellos, o los resentidos porque ya el nuevo no se los llevó a su equipo y se siente uno solo, terriblemente solo, poco a poco se va quedando solo, hasta que decía él, lo llenan a uno de mierda, lo llenan a uno de injurias. Esa palabra, esa frase, se queda solo, me la diría años después, caminando en Los Pinos, en una vereda por la que meses antes lo vi llorar como un niño, Carlos Salinas, pero creo que también eso es más adelante porque tenemos... Es parte, sí, todavía tenemos tiempo. Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid, yo cubrí la presidencia con él. Ya Fidel Samaniego también ya caminó. En su carrera. Espectáculos. Ya dejó el espectáculo, la policíaca. Sí. Y ya está. Bueno, ya que el espectáculo es el espectáculo, los actores. Los espectáculos de los actores, pero ya estabas en el otro espectáculo, sí. El de la gran Realpolitik. Viajar con él, un tipo frío, distante, seco, con nosotros. Sí, no, yo te lo voy a platicar. En alguna ocasión un senador me enseñó una fotografía de la Madrid antes de la candidatura, pero poco antes, en una playa
de las playas más bellas que hay en este país y en el mundo, que son unas bahías maravillosas en Huatulco, cuando está ahí, y está tocando unas congas, y está sin camiseta, con un sombrero y con el cigarro por acá, y estaba echando unas cubas, sí, y estaba echando unas cubas, en fin. Como presidente ya era más seco. En alguna ocasión fuimos a Colombia, a una gira. Yo me gusta hacer las crónicas, narrarle a la gente lo que ve más allá de lo formal, lo que sale en los noticiarios. Y ahí a mí se me hizo muy simpático incluso que en su hotel llega, se sienta, había entre un acto y otro había un espacio, se sienta, pide un café, un tinto, que en Colombia es famoso el tinto colombiano, se sienta con Bernardo Sepúlveda y prende un cigarro, lo empieza pero a disfrutar, pero totalmente disfrutándolo. Y en algún momento voltea y le pide a un señor del Estado Mayor y le lleva unos cigarros importados, de esos de lechuga, creo que era marca Doral, en fin. Bueno, con Miguel de la Madrid habría que ver qué es lo que le falta, por ejemplo, después del terremoto de México. Yo creo que son tres cosas lo que marcan a la presidencia de Miguel de Madrid. Uno, la nacionalización bancaria en el ámbito económico. Dos, el terremoto en el ámbito social. Y tres, la corriente democrática, es decir, el cisma en el PRI, ¿no? Sí, sí, y que además ellos hacen crecer en mucho a base de golpear a quienes salen del PRI, ¿no? A Cuauhtémoc Cárdenas, a Porfirio. Hubo otra asamblea del PRI en el Auditorio de la Clausura, donde estaban todavía ellos. Es donde Jorge de la Vega habla de los caballos de Troya y las quintacolumnas. Parecería que su intención no era romper todavía. Ya después él platica, se lo platica, nunca lo dijo en entrevista, que quizás si él le hubiese dado la dirección de Pemex a Cuauhtémoc Cárdenas hubieran cambiado. Mira, ya después yo tratando a Cárdenas, me he pensado que no era tan fácil, no es desde luego el superhéroe de la democracia, pero tampoco es un chambista, es un personaje que en algún momento habrá que analizar seriamente, sin atacarlo por atacarlo y tampoco sin esa sacralización que han hecho muchos de él, ¿no? A veces ya es el ingeniero, ya no es ni siquiera Cuauhtémoc, es el ingeniero. Y bueno, lo que ha pasado recientemente en el... Tú vives intensamente la elección de Carlos Salinas. Bueno, desde la pasarela, ¿no? Desde la pasarela. Sí, bueno, fíjate ahí como hay un intento de... Yo decía que no de democratizar, pero cuando menos de asomarte un poquito del otro lado de la barda. Sí, cómo no, yo estuve ahí cuando van todos. Ves a un Sergio García Ramírez filosofando, decente, un hombre muy decente y que por eso no puede ser súper inteligente. A un Manuel Bartlett con una personalidad, pero sabiendo ya que no iba por él, para él, hacia él la nominación, echando su resto político. Del Mazo, pues muy inflado. Consistencia, ¿no? Poca consistencia. Cuidando mucho la imagen, en fin. A un Ramón Aguirre que en algún momento decías, bueno, y sí. Me acuerdo que yo hice una crónica que decía, y sí. Pero que al paso de los años, cuando vuelves a platicar con ellos, alguien me decía, bueno, días antes de la nominación, va Miguel de la Madrid a un acto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, que es muy grande, con puros trabajadores del DDF, barrenderos, en fin. Ramón Aguirre personalmente se encarga de que no haya ninguna manifestación en su favor. El día de la nominación de Carlos Salinas, Ramón Aguirre estaba con su esposa, con sus hijos, en fin, había mandado a pedir taquitos muy a los Ramón Aguirre y muchos de nosotros también los comemos. O sea, en México se usa mucho que si los de cabeza maciza, en fin, los mandó pedir, él ya sabía que no era para él, comen y luego se va a buscar a Salinas, no lo encuentra. Y Salinas, después de que lo nominan, a la primera casa a la que acude es a la casa de Ramón Aguirre, que tenían una gran amistad. Se iba, creo, muchas veces al béisbol. Luego se rompe, claro, cuando ya no llega a la gubernatura. Habiendo formalmente, yo digo formalmente, de acuerdo a los números, las cifras, habiendo ganado esa elección, siendo ya cosa juzgada en lo electoral.
Se hace la negociación es cuando le obligan al de decir que no toma posesión. Tu percepción, ¿pierde Carlos Salinas la elección? 88, 88. mira, yo no tengo elementos para decir que la pierde o la gana. Yo siento que si la ganó fue con menos margen del que se decía. Ahí hubo un problema, el DF sí lo pierde, pero perder el Distrito Federal. Somos los chilangos muy egoístas, muy centralistas. Lo mismo decimos también los oaxaqueños de la ciudad, ¿no? Sí, en relación a las otras regiones. En relación a las otras regiones, sí. También los critican. Luego también dicen, somos muy especiales los oaxacos de Oaxaca, ¿no? Sí. Pero volviendo al tema. ¿Y se pierde Michoacán? No, bueno, sí, pero Michoacán no le decía tanto al país. Claro. Como sé que se perdió el DF. Pero el DF tú lo puedes perder por X puntos porcentuales, por un pequeño margen, y no pierdes todo el país, ¿no? La imagen de que se había cometido un gran fraude llega entonces porque tardan en dar los resultados del DF, ¿no? Y eso hace parecer que sí que habían, pero todo el país y por eso habían ocultado Y que además en otros países no son los partidos los que son juez y parte en sus procesos electorales, sino es el mismo órgano electoral el que interviene, pero aquí hay una oposición total a que el órgano electoral sea el que intervenga en los procesos internos. Pero fíjate que estaba platicando de la pasarela, sí, en esa pasarela, el que llega ya con una idea, un proyecto, lo expone muy asesorado, es Carlos Salinas. Yo hice una crónica que se va dando por distintas circunstancias. Un doctor, amigo mío, fue amigo de ellos en la infancia, me narra una escena que es cuando su papá, el papá de los Salinas, no queda candidato, les avisan y Carlos golpea en la mesa y dice, pero algún día yo voy a ser. Yo te quiero pedir, Fidel, si me lo permites, esto es extraordinario, todo esto que estamos conversando, que hagamos un pequeño receso, que me permitas que esta conversación la continuemos el próximo miércoles a la misma hora y en el mismo lugar, que dado que el tiempo es inexorable, se nos agotó ya en este momento, pero seguimos conversando. Entonces aquí nos vemos miércoles. El que sigue. Le seguimos, ¿no? Seguimos platicando. Y nos ven la próxima semana. Amigos, ya saben qué día es, ya saben a qué hora es, ya saben en qué canal es. El próximo miércoles nos vemos aquí mismo con Fidel Samaniego para seguir conversando sobre la realidad política de nuestro país. Los quiero mucho. Buenas noches. Que Dios los bendiga.